A continuar, habíamos quedado en la auscultación. Habíamos revisado la auscultación, los focos, que había focos cardíacos, focos cardiovasculares, focos que me van direccionando, sistematizando la exploración, ¿no es cierto? Pero ¿qué ruidos tendría que escuchar? ¿Cuántos ruidos fisiológicos vamos a considerar dentro de la auscultación cardíaca? Cuatro, ¿no es cierto? Cuatro. Cuando hablamos de la auscultación en condiciones fisiológicas, podríamos, de alguna manera, llegar a escuchar cuatro. Pero dependerá del entrenamiento del oído, dependerá de afinar el oído para poder diferenciar. Por lo habitual, solo escuchamos dos. Escuchamos dos. Muy vinculados al tema, ¿no es cierto?, del ciclo cardíaco, que seguramente pues hay que considerarlos, de que tenemos un sistema de conducción formado por el nodo sinusal, que tiene, ¿no es cierto?, las fibras que van hacia las aurículas para llegar finalmente a un segundo nodo, que es el nodo auriculoventricular. Luego va a conducir, ¿no es cierto?, el impulso a través del haz de His, y para dividirse, ¿no es cierto?, en sus damas derecha e izquierda, para distribuirse en una fina red, ¿no es cierto?, que es las fibras de Purkinje, ¿no? Este sistema de conducción, ¿qué características tiene? De poder conducir un impulso, ¿no es cierto?, nervioso a gran velocidad, de tal manera de que va a permitir la contracción unificada o coordinada de las fibras musculares. Pero ¿qué pasaría si las aurículas se contraen al mismo tiempo que los ventrículos? ¿Qué? No habría, ¿no es cierto?, ningún movimiento del flujo. Porque realmente cuando hablamos del flujo sanguíneo hay que considerar que tienen que atravesar las diferentes cámaras, y eso lo hace gracias a que las aurículas se van a contraer antes que los ventrículos, ¿no es cierto? Y esa diferencia de contracción justamente es porque hay un retardo en la velocidad de conducción. Y este nodo auriculoventricular va a ser responsable de retardar, ¿no es cierto?, en centésimas de segundos ese paso del impulso. De tal manera que cuando se contraiga una aurícula, al reducir el volumen, ¿qué pasa con su presión? Aumenta. Y el flujo siempre va a ser anterógrado, circulando de la zona de mayor presión a la zona de menor presión, ¿no es cierto? Y es lo que tenemos que buscar para poder entender, ¿no es cierto?, el ciclo cardíaco, de que el flujo va a ir en función de poder dirigirse de la zona de mayor presión a la de menor, ¿no? Lo propio pasará cuando el ventrículo se contraiga, ¿no es cierto? La sangre va a salir propulsada en primera instancia hacia la arteria de su emergencia, valga decir, la arteria pulmonar en el lado derecho y la aorta en el lado izquierdo, pero también esta sangre va a querer volver a la aurícula, debido a que cuando se contrae el ventrículo, ahora el ventrículo tiene más presión que la aurícula. ¿Y qué evita ese flujo retrógrado? Válvulas. El cierre de válvulas, ¿no es cierto? De esta manera, pues, nuevamente insisto, cuando hablamos del flujo sanguíneo, la sangre fluye en sentido anterógrado y lo hace dirigida de una zona de mayor presión a una de menor presión. Bueno, vamos a empezar a describir el ciclo cardíaco, y cuando la sangre que está en el ventrículo es propulsada hacia la arteria, ya sea pulmonar o la arteria aorta, tiene, ¿no es cierto?, que haber mayor presión en el ventrículo que en las arterias. ¿Qué presiones tendría que alcanzar el ventrículo derecho para que la sangre salga propulsada a la arteria aorta? ¿Qué presión tendría que superar el ventrículo derecho para que la sangre fluya del ventrículo a la arteria pulmonar? 28 miligramos. Bueno, podemos hablar de 20 a 25 milímetros de mercurio. Si hablamos de 20 milímetros de mercurio, según referencias, dependiendo del libro que ustedes consideren, vamos a tomar en cuenta que son presiones relativas. Del izquierdo es 28. ¿Qué presión tendría que superar el ventrículo izquierdo? 28. 28. No. Right? Sí, no, ¿cuánto? 25 igual, no. Tiene que ser mayor porque ese es método. En el examen entrando en fisiopato. Va a superar, ¿no es cierto?, esa media que consideramos la presión diastólica, considerando que tiene que vencer esa resistencia vascular que le ofrece, ¿no es cierto?
Y entonces el ventrículo izquierdo en promedio tendrá que superar los 80 milímetros de mercurio. Pero ¿cuánto de volumen sale eyectado en cada sístole ventricular? ¿Cuánto de sangre propulso en la sístole del ventrículo derecho? 28, 70 o 75, ¿no es cierto? cc en cada contracción. ¿Cuánto del ventrículo izquierdo? 80, 90, 60. 80. Un poquito más. Y si el ventrículo izquierdo bombea más sangre, le va a llegar más sangre a la aurícula de la que bombea. ¿Eso es normal? Tiene que bombear lo mismo. Es un circuito, ¿no es cierto?, que tiene que mantener el equilibrio en cuanto a los flujos. ¿De qué va esto? De que en cada sístole, tanto el ventrículo izquierdo como el derecho bombea la misma cantidad de flujo, de volumen, perdón. Si hablo de 70 o 75, el ventrículo derecho como el izquierdo tiene que bombear la misma cantidad. Pero lo hace trabajando a diferentes presiones, que es muy diferente. Porque la circulación sistémica ofrece más resistencia que la circulación pulmonar. Y esto seguramente tienen que hacerme comprender que cuando ustedes llevaron insuficiencia cardíaca, este equilibrio se va modificando. Porque vamos a hablar de una precarga, vamos a hablar de una poscarga, y vamos a ver, ¿no es cierto?, de un componente del miocardio para hablar que el corazón pueda entrar en insuficiencia o en falla. Vale decir, si hablo de una poscarga aumentada para el ventrículo izquierdo, ¿qué tendría que pasar para que el corazón tenga que trabajar con más presiones? Tiene que haber hipertensión, ¿no es cierto? ¿Una hipertensión puede llevar a falla cardíaca? Sí. Claro. Maltratado. Porque si hay una hipertensión arterial y mi paciente tiene presiones arteriales de 160, 110, va a ser suficiente que se contraiga el ventrículo izquierdo y supere los 80 milímetros de mercurio para que pueda la sangre circular a las arterias aorta. No. Por lo menos tiene que superar el 110, ¿no es cierto? Entonces resulta, ¿cómo lo va a conseguir eso? Aumentando, hipertrofiándose. Hipertrofiándose, y va a compensar, ¿no es cierto? Y luego habrá un mecanismo que después entrará en que ya no es suficiente, ¿no? Y tendrá que recurrir a otro mecanismo de compensación. ¿Cuál es? Aumentando el volumen sanguíneo. Aumentando el tamaño. La ley de Frank Starling, que les han enseñado en fisiología. ¿Qué dice Frank Starling Linovar? Mayor elongación, mayor fuerza de contracción. Entonces las fibras de actina y miosina se van separando más, con más fuerza se van a contraer, ¿no es cierto? Y eso lo consigue este corazón dilatando, ¿no es cierto? Dilatando. Y esa dilatación es como una liga. Si ustedes tiran la liga más, se contrae y vuelve a su tamaño más rápido. Pero ¿qué pasa si la estira mucho? Deja de ser funcional. Deja de cumplir esa función, ¿no? Usted la va rompiendo las fibras, la suelta y se queda grande. Y eso es la insuficiencia, ¿no? Va agotando mecanismos. En ese camino vamos a comprender seguramente algunas patologías que las vamos a ir describiendo, ¿no es cierto?, recordando lo básico que hemos hecho ahora en relación, ¿no es cierto?, a un funcionamiento de este corazón. Pero seguramente, entonces, manteniendo el equilibrio, siempre hay que pensar de que la sangre fluye en sentido anterógrado y dirigido por las mayores presiones a las de menor presión. La sangre va a querer volver siempre a las aurículas, siempre. Cuando el corazón se empieza a contraer, la sangre empieza a propulsarse hacia la arteria, pero también quiere volver hacia la aurícula. ¿Quiénes van a evitar ese retorno? Cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y eso va a producir el primer ruido. El primer ruido cardíaco. Entonces, ¿quién produce el primer ruido cardíaco? Cierre de las válvulas auriculoventriculares, que son la mitral y la tricúspide. ¿Qué me está marcando el primer ruido? El inicio de la sístole. Entonces, cuando hablamos del R1, estamos hablando del primer ruido cardíaco y el inicio de la sístole. Ahora que se ha contraído el ventrículo y ha propulsado la sangre hacia las arterias, ¿no es cierto?, el ventrículo se va a relajar. Y ahora la presión es mayor en las arterias que en el ventrículo. Porque si el ventrículo aumenta volumen, su presión baja. ¿Qué va a pasar con la sangre?
la sangre quiere retornar al corazón. Y como quiere retornar, va a empezar a volver, pero me van a evitar, ¿no es cierto?, justamente las válvulas de qué tipo? Sigmoideas. Las sigmoideas o las semilunares, ¿no es cierto?, que corresponden a la aórtica y a la pulmonar. Este va a corresponder al segundo ruido. Cuando hablamos del segundo ruido cardíaco, ¿quién lo produce? Las válvulas El cierre de las válvulas sigmoideas, ¿no es cierto? Sigmoideas. Entre este cierre de las válvulas auriculoventriculares y el cierre de las sigmoideas, ¿se produjo algún ruido? No. Por eso lo llamamos el pequeño silencio. ¿A qué corresponde el pequeño silencio entonces? A la sístole. Cuando les hable del pequeño silencio, hablen de la sístole. Pero luego nuevamente viene otro ciclo cardíaco donde vendrá un nuevo primer ruido, ¿no es cierto? Y se va repitiendo de esa manera. Y este intervalo es más largo. Y este corresponde al gran silencio, que corresponderá a la diástole. Entonces, cuando hablemos del gran silencio, estoy hablando de la diástole, que corresponde al intervalo que va desde el R2 hasta el R1. Bueno, pero hace rato dijimos que había 4 ruidos. Cuando el ventrículo se contraía, ¿qué pasaba con las válvulas auriculoventriculares? Se cerraba. Se cierran, ¿no? Se cierran. Y la sangre fluye hacia la arteria. Pero la sangre no deja de circular, por tanto sigue retornando, ¿no es cierto?, hacia la aurícula, a través de las venas. En el lado derecho por las cavas superior e inferior y el seno coronario. En el lado izquierdo por las venas pulmonares. Y esta sangre va a empezar a llenar el ventrículo. Cuando inicia la diástole, el ventrículo se relaja, bajan sus presiones, la sangre quiere retornar por la arteria, lo que produce el cierre de la válvula semilunar y se acompaña de la apertura de la válvula auriculoventricular. Y esta sangre que está aquí acumulada en la aurícula, ¿qué va a pasar? Cae, ¿no es cierto?, hacia el ventrículo. Es la fase del llenado rápido del ventrículo. Esta fase de llenado ventricular, que más o menos corresponderá al 75%, ¿no es cierto?, seguramente del volumen que le va a llegar a ese ventrículo, va a generar un ruido, que lo vamos a llamar tercer ruido. Entonces, el tercer ruido, ¿quién lo origina? Eso, la fase de llenado rápido. Entonces, ese chorro de sangre que cae, ¿no es cierto?, y llena el ventrículo al inicio de la diástole. Pero no solamente, ¿no es cierto?, este chorro de sangre que está pasando por la apertura de la válvula va a ser la causa del llenado ventricular. Necesito que la aurícula se contraiga. Y esa contracción también puede generar vibración y manifestarse por un cuarto ruido. El cuarto ruido corresponderá a la contracción auricular. Evidentemente, para nosotros es fácil auscultar el primer y segundo ruido, ¿no? El loop y el loop. Pero el tercer y cuarto, pues seguramente nos tendríamos que ir afinando de a poco el oído, entrenándonos, y en algún momento pues lo vamos a ir diferenciando, ¿no? Demanda, entrenamiento, demanda, ¿no es cierto?, poder afinar. Pero por lo menos debemos saber de que hay los 4 ruidos fisiológicos. Bueno, ahora, cuando hablamos del primer ruido, entonces, ¿qué características tiene? Tiene baja frecuencia, por tanto es un sonido grave, y lo escuchamos con facilidad con el diafragma, ¿no es cierto?, con el diafragma. Seguramente se lo va a escuchar con mayor intensidad en el foco mitral, y correspondía al inicio de la sístole, pero que también se producía más que todo por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Cuál es el que predomina en las válvulas auriculoventriculares en cuanto al sonido? ¿Mitral o tricuspídeo? Mitral. ¿Por qué la mitral? Porque trabaja con mayores presiones y por tanto el cierre es más fuerte, ¿no es cierto? Y el mitral oculta el tricuspídeo y solo se escucha un solo sonido. El primer ruido cardíaco nunca debe desdoblarse, siempre se debe auscultar con un solo sonido, porque el cierre de la válvula mitral va a predominar sobre la válvula tricuspídea, ¿ya? Entonces siempre debe ser único.
¿Por qué vamos refiriendo a esto? Porque el segundo ruido, ¿de qué dependían? Cierre de las válvulas. Si es de la válvula sigmoideas, de la aórtica y la pulmonar. ¿Cuál predomina en el sonido? La aórtica. Porque trabaja a mayores presiones. Hemos visto que tenía que superar los 80 milímetros de mercurio. Por tanto, siempre va a predominar en cuanto al sonido. ¿No es cierto? Pero aquí les voy planteando que este sonido se puede desdoblar. ¿Y por qué tendría que desdoblarse este sonido? ¿Y cuándo se desdoblaría? En la inspiración. ¿Qué pasa en la inspiración? Con el tórax, hemos visto que el tórax se expande. ¿Y qué pasa si el volumen aumenta con la presión? ¿Qué pasa con la presión? Disminuye. Se vuelve más negativa, ¿no es cierto? Baja. Si el tórax aumenta de volumen, su presión baja. Y seguramente han hecho en el ejercicio que si esta presión se vuelve negativa o baja, inspire. ¿Qué pasaba con las venas del cuello? Se colapsaban, ¿no es cierto? ¿Y por qué se colapsaban? Porque al haber presión negativa, favorece al retorno venoso. Y la sangre vuelve con más facilidad al corazón. Y como llega más sangre a la aurícula derecha, y llega más volumen al ventrículo derecho, como también al izquierdo, ¿no es cierto? Evidentemente, cuando hay más volumen, entonces al contraerse, va a durar más esta sístole. Por tanto, su cierre, ¿no es cierto?, de esta válvula va a retrasarse, va a retardarse un poco. Y si se retrasa, el cierre de la aórtica va a estar primero y luego el de la pulmonar. Y puede haber un desdoblamiento. Entonces, en condiciones fisiológicas, el único ruido que se puede desdoblar es el segundo ruido. ¿En qué condición fisiológica podemos encontrar ese desdoble? Inspiración. Inspiración. Si el primer ruido se desdobla, es patológico. Si el segundo ruido se desdobla, debe hacerlo en la inspiración y eso no es patológico, es fisiológico. Y vamos decorando esto porque esto ya lo han llevado. Y vamos decorando un poco entonces, y cuando hablamos del tercer ruido era la fase de llenado rápido, correspondía, ¿no es cierto?, al inicio de la diástole, que el cuarto ruido era la contracción de la aurícula, que el pequeño silencio se había dicho que era el intervalo entre R1 y R2, el gran silencio era entre R2 y R1, y que seguramente pues tenemos que considerarlo en la hora de su evaluación. Ahora, siempre vamos a escuchar el primer y segundo ruido. En condiciones fisiológicas siempre, ¿no es cierto? Han llevado las valvulopatías. Sí. Y les han hablado de los soplos. Sí. ¿No es cierto o no? Sí. Y seguramente cuando llevaron los soplos, cuando tengo una estenosis mitral, es decir, la válvula se va estrechando. ¿Cuál es la primera causa de una estenosis mitral? La causa más frecuente, la etiología más frecuente. Fiebre reumatoidea. Fiebre reumática, ¿no? En el tema de las valvulopatías siempre piensen en la fiebre reumática como primera causa. ¿Que afecta a la mayoría de las válvulas? Sí. Fundamentalmente, ¿a cuál afecta más? A la mitral. Y dentro de la mitral, lo primero que vamos a pensar es en estenosis, que es lo más común, y también puede haber insuficiencia, ¿no? Ya después afectará, pues seguramente a la aórtica, sí, también afecta, a la tricuspidea, sí, ¿no es cierto? También hay un compromiso. De la válvula más afectada va a ser la mitral. Y cuando te hablan de la válvula mitral en la estenosis, ¿qué soplo tenía tu paciente? Porque en lugar de escuchar el loop, ahora voy a escuchar, ¿no es cierto?, un sonido como si estuviera soplando, ¿no es cierto? ¿Qué soplo encontraría? Soplo diastólico, ¿no? ¿Y por qué diastólico y no sistólico? Porque está entre R2 y R1. Porque el llenado está bien, pero las válvulas están cerradas. Cuando mi ventrículo, se contrae, en la sístole, la sangre va a ser propulsada hacia la aorta sin ninguna dificultad. Y la sangre que quería volver hacia la aurícula no lo va a hacer porque va a ser más fácil que se cierre, ¿no es cierto? Y ya está parcialmente obstruida, cerrada. Entonces no se interfiere ese ciclo cardíaco, ¿no? Pero cuando el ventrículo se relaja, ¿va a poder haber el paso de la sangre desde la aurícula al ventrículo? No.
No. Es como cuando abrimos la pila, ¿no es cierto? El grifo. El chorro de agua cae con fuerza. Fácil de llenar rápido, ¿no? Si usted colocara el dedo tapando la mitad de ese grifo, de esa pila, ¿cómo sale el chorro de agua? Más delgado. Sale delgado, reducido y sale con fuerza. El flujo de la sangre, habíamos visto que era laminar. No produce sonido. No produce sonido. Pero cuando es estrecho, crea turbulencia. Crea turbulencia. Entonces, en este paso, va a salir con fuerza igual que el chorro, va a crear turbulencia y eso es lo que va a provocar el soplo. Y evidentemente el soplo en la estenosis mitral es diastólico, ¿no es cierto? Porque en esa fase es cuando se está produciendo esa turbulencia. Bueno, entonces de ahí entra la importancia de poder entender el ciclo cardíaco para comprender, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el soplo de la insuficiencia pulmonar? José Armando. Insuficiencia pulmonar, ¿qué tipo de soplo va a tener? Igual, diastólico. Diastólico. Entonces cuando se relaja el ventrículo, la sangre, ¿no es cierto?, viene de la aurícula del ventrículo, pero también de la arteria pulmonar vuelve al ventrículo, porque esta vez esa válvula no se puede cerrar, ¿no? Y al volver, estamos hablando de un flujo retrógrado. Estamos hablando de que la sangre que está llegando con la sangre que está volviendo va a crear turbulencia. Por tanto, el soplo también es diastólico, ¿no? Bien. Entonces, para su prueba, tienen que decorar los soplos que existen en las válvulas latidas, ¿no? Uno lo pueden hacer de la manera como lo están haciendo, ¿no?, en base al ciclo cardíaco, o bien el soplo de las válvulas auriculoventriculares. ¿Cuáles son las auriculoventriculares? Tricúspide, sigmoideas, ¿cuáles son? pulmonares y Aórtica y pulmonar. Estas válvulas van a tener insuficiencia estenosis. Insuficiencia estenosis. Solo necesito aprenderme una. En la insuficiencia, ¿cuál me han dicho que era? Sistólica. ¿Es cierto? El soplo en las válvulas, en la insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares es de tipo sistólico. Por ende, en las estenosis, ¿cómo va a ser? Diastólico. Y en las sigmoideas es al revés. Por tanto, en la insuficiencia va a ser diastólico y en la estenosis va a ser diastólico. Solo necesitarías saber que la insuficiencia es de las auriculoventriculares sigmoideas y el resto ya sale por lógica, ¿no es cierto? Como una ayuda a memoria. Pero si no quiero ayuda a memoria, háganlo en base al ciclo cardíaco. Si esta válvula tricuspidia está con insuficiencia, no se puede cesar, ¿se va a afectar la fase del diástole? No, ¿verdad? No. Que la sangre pasa fácilmente. Cisto. ¿Se va a afectar la fase de la sístole? Sí, porque cuando la sangre cuando el ventrículo se contraiga, la sangre va a la pulmonar, pero también va a volver hacia arriba y va a chocar con la sangre que está bajando y crea turbulencia. Por tanto, en la insuficiencia de la válvula tricuspidia es de tipo sistólico, ¿no? Bueno, se van a aprender los soplos, porque cuando auscultamos, primero voy a buscar el primer y segundo ruido, el loop y el loop. Segundo, voy a buscar si hay soplos. Y si hay soplos, tengo que establecer si es sistólico o es diastólico. Después voy a buscar otros ruidos sobreagregados. ¿Qué ruidos más puedo encontrar? Clics de eyección, chasquidos de apertura, que os van a ir conociendo seguramente, ¿no es cierto?, en semiología 2 y en cardiología, donde ya van a ver más patología, o ya los han conocido en fisiopatología también, ¿no? De esa manera hay que ser metódicos. Primero busco el primer y segundo ruido, luego busco si hay soplos, y si hay soplo tengo que saber si es sistólico o diastólico, y luego voy buscando, ¿no es cierto?, si hay ruidos agregados. Entonces, los soplos cardíacos en algún momento indican turbulencia, flujo turbulento, ¿no es cierto?
que pueden ser sistólicos o diastólicos. Bueno, pero seguramente lo primero que tendría que aprender es si es sistólico o diastólico. Después, en la medida que vayas afinando tu oído, ya tendrás que hacer diferencia. Porque cuando lleves patología, ¿no es cierto?, del corazón, te van a hablar de soplos proto, meso y tele. ¿Qué es proto? Al inicio, meso a la mitad y el tele al final. Y cuando te digan que hay un soplo proto diastólico, por ejemplo, quiere decir que ese soplo solo dura el inicio de la diástole, ¿no es cierto? Y en algún momento te vas a decorar de que puedo tener un soplo que abarque toda la diástole. Ahí voy a hablar de holo o voy a hablar de pan. Soplo holos diastólico. ¿Qué quiere decir? Que dura toda la diástole. Soplo o pan diastólico, que dura toda la diástole, ¿no? Entonces son terminologías que ustedes tienen que utilizar, ¿no? Proto, meso, tele, el holo y el pan. Ahora, como siempre, algunos autores van a complicarnos un poquito y algunos en la gente van a leer seguramente en Semiología 2, nos van a hablar de un soplo presistólico. Pero yo estoy aprendiendo proto, meso y tele. Pero si digo presistólico, ¿a cuál corresponderá? No, diré prediastólico. Al telesistólico. Que obviamente hace referencia justamente al que está delante de la diástole, ¿no? Entonces a veces la nomenclatura trata un poquito de confundirnos en la expresión tal vez de términos a los cuales no estoy habituado, ¿no? Entonces se acuerden de proto, meso, tele, acuérdense del holo, el pan para describir. Ahora, ¿cuán intenso es un soplo? Tendría que, ¿no es cierto?, evaluar en grados. Y ahí tenemos la escuela americana que nos habla en 6 grados. Podemos tomar en consideración, o la escuela americana que nos habla en 4 grados, ¿no? Que más o menos hace referencia a lo mismo. Un soplo grado 1, para su evaluación vamos a tomar en cuenta la de 4 grados, que también es similar, ¿no es cierto?, a la de 6, dependiendo quién les exige. Nuevamente les digo, la de 4 es bastante sencilla de recordarnos. Grado 1 es un soplo que es difícil de auscultar. Es aquel que tu docente te va a decir, escuchen este soplo. Si usted se va a colocar estetoscopio y no lo escucha, lo que demanda entrenamiento. Que seguramente tu docente, tu cardiólogo, pues sí lo escucha con facilidad, pero en el aprendizaje de nosotros no. Difícil de ser audido. El grado 2 ya es más fácil, la puedes escuchar. El grado 3 lo escuchas con mucha facilidad, ¿no? Leve, moderado, ¿cierto?, intenso. Y el grado 4 es el de mayor intensidad, de máxima intensidad, donde ni siquiera tu estetoscopio ha chocado la pared torácica y ya escuchas eso. Soplo sistólico en el foco mitral, grado 3, quiere decir que es intenso, ¿no es cierto? Y que está abarcando justamente ese pequeño silencio, ¿no? Porque en algún momento vas a encontrar que al auscultar te va a llamar la atención que escuches soplos en un niño pequeño o en un adolescente, por ejemplo. Y le vas a decir a la mamá, señora, su hijito tiene soplo. Hay que hacer exámenes, hay que ver cómo está el corazón. ¿Ese soplo debía preocuparle a la mamá? No. Pero es lo que pasa, que cuando tú le hablas de un soplo y le dices el corazón, la mamá se asusta y va de un médico a otro hasta que alguien le diga lo que ella quiere escuchar, que su corazón está mal y que su hijo necesita cuidados. Porque cuando le digas es normal, ya no te va a creer porque alguien le dijo. Hay un soplo y su corazón hay que explorar, ¿no es cierto? Hay soplos en condiciones fisiológicas en los niños y en los adolescentes, ya por los cambios hemodinámicos que no son patológicos, son los soplos fisiológicos o funcionales. Pero ¿qué características tendría que tener este soplo? Tiene que ser sistólico y que tiene que ser grado 1. Si usted ausculta un soplo diastólico en un niño,
ese soplo no es fisiológico, ese soplo es orgánico. Busque la causa. Examine ese corazón, explore, haga estudios, porque eso no es fisiológico. Entonces, para hablar de un soplo funcional, ¿no es cierto?, hay que pensar que debe ser sistólico y de baja intensidad. Ahora, lo que no quiere decir que un soplo sistólico tampoco yo descarte y diga no es patológico. Eso es 100% fisiológico. Puede también tener patologías ese niño, una cardiopatía congénita que se acompaña de un soplo sistólico. Pero lo más común es pensar de que no, que ese soplo, si es de poca intensidad, es fisiológico. ¿Está bien? Ahora, cuando hablamos de soplos orgánicos, tengo que pensar en las valvulopatías, que ya las conocen. Si hay 4 válvulas, ahí estenosa insuficiencia, hay 8 valvulopatías que las tengo que conocer. Y hay que también pensar que hay problemas de tipo vascular. Hemos visto que si la arteria está dilatada, turbulencia. Si la arteria está estenosada, placas de ateroma, por ejemplo, que obstruyan, turbulencia. Entonces hay soplos vasculares, también soplos vasculares. ¿Cómo voy a mejorar la auscultación? Para ir terminando, con algunas posiciones. Hay posiciones y maniobras que usted puede recurrir. ¿Cuáles son las que más las vamos empleando? La posición de Harvey. ¿En qué consiste la posición de Harvey? Usted pide al paciente que incline, ¿no es cierto?, el tórax hacia adelante. En algunos casos le pide que levante las manos también y que incline hacia adelante. El corazón bascula y la base se acerca al tórax. Y puedo escuchar mejor los focos de base. ¿Cuáles eran los focos de base? Aórtico y pulmonar, ¿no es cierto? Puedo, en algún momento, ¿no es cierto?, pedir que el paciente inspire profundamente. En la inspiración, ¿a qué favorecía? Al mayor retorno venoso, al corazón derecho sobre todo, ¿no es cierto? Por tanto, se magnificaba los ruidos de las válvulas del corazón derecho. ¿Cuáles son las válvulas del corazón derecho? Cúspide y pulmonar, ¿no es cierto? Si le pido a mi paciente que se recueste del lado izquierdo, ¿no es cierto?, el corazón bascula y en la punta se acerca al tórax. Entonces voy a auscultar mejor los focos de punta. ¿Cuáles son los focos de punta? Mitrálicos. La maniobra de Pachón magnifica el foco mitral y el foco tricuspidio en cuanto a los ruidos. La maniobra de Harvey, el foco aórtico y el foco pulmonar. ¿No? Rara vez, es más, no la realizamos, la maniobra de Azulay, pero está escrita, que le podías pedir que levante las manos, levante los pies para favorecer el retorno venoso, llega más al lado derecho, pasa más volumen al lado izquierdo, por tanto se bombea más sangre también al lado izquierdo y se magnificarían los focos del corazón del lado izquierdo. Hablamos de una manera muy arbitraria diciendo corazón derecho y corazón izquierdo, porque en realidad no existe esa división, pero con fines, ¿no es cierto?, didácticos lo manejamos así. Hablamos de insuficiencia cardíaca derecha. Sí, al principio puede haber una falla en las cámaras derechas, pero a la larga va a repercutir sobre el lado izquierdo y llegamos a una insuficiencia congestiva o global, ¿no es cierto? Es más, hoy en día ya no se usa mucho el tema de insuficiencia cardíaca derecha-izquierda. Se habla más de insuficiencia de alto débito, de bajo débito, insuficiencia sistólica, insuficiencia diastólica. Hay clasificaciones que la van a ir aprendiendo más profundamente.